Muy buenos días amigos de Mundo Android Manía, soy Daniel Romero y hoy les traigo el review de esta cámara, la mini cámara, la SQ8, que nos promete que graba en Full HD y toma fotografías a 12 megapíxeles. Pues bien, esta cámara solamente vale $12, hay varios reviews en YouTube donde nos muestran maravillas, pero hoy quiero mostrarles la realidad de esta cámara. ¿Será que vale la pena invertir $10 en esta cámara? Algunos dirán que sí, algunos dirán que no, así es que si te interesa este review, no te muevas del canal. Bueno, y acá tenemos la cámara, la mini cámara SQ8. Que nos promete que va a grabar en Full HD, que es una excelente cámara, pero vamos a ver la realidad. Bueno, miremos un poco las características. Nos dice que graba en formato AVI y nos dice que maneja resoluciones de 1080p y de 720p. El Full HD lo graba a 15 frames por segundo y el HD lo graba a 30 frames por segundo. Y vamos a mirar en su interior qué trae. Bien, esta es la cámara, viene muy bien protegida. Estamos hablando de una cámara de $10 solamente. Bueno, acá vemos el cable para carga y para conectar monitor. El clic donde podemos instalar la cámara. Aquí iría la cámara. Y aparte de eso, pues trae una basecita que podemos instalar en el casco de la moto, el casco de la bicicleta o en donde queramos. Y este clic casa ahí perfectamente, la verdad me parece bien, no se mueve, muy fácil para poderla instalar en donde queramos. Bien, ahora vamos a extraer la cámara para ver la presentación, las características físicas de esta mini cámara, que de hecho en YouTube hay bastantes reviews. No quise hacer uno más, sino que quiero que veamos en realidad si vale la pena la compra de esta cámara. Pues porque en todos los reviews nos prometen una excelente cámara. Bien, bueno, los materiales, esta cámara está muy bien construida, es cuerpo metálico, así es que se ve que es resistente. En la parte frontal tiene lente, la entrada de audio y los LEDs para visión nocturna. En la parte superior tiene el botón de encendido y apagado y de grabación y el botón mode para cambiar de funcionalidad. En la parte trasera tendremos el LED que nos indicará en qué funcionalidad se encuentra la cámara. En la parte lateral derecha encontraremos entrada micro SD, USB para cargar, micro USB y un agujerito de reset para resetear la cámara. Bien, y la cámara iría instalada de la siguiente forma. En el clic, la verdad casa muy bien, no se mueve. Hasta el momento todo parece indicar que es una buena cámara. Vamos a ver las características que trae esta cámara. Primero que todo debemos insertar la micro SD y vamos a ver el tamaño. Aquí lo quise comparar con esta llave para que veamos el tamaño real. Bien, bueno, la encendemos. Inicialmente ella queda en color azul, que nos indicará que está en grabación HD o en standby también. Bien, si oprimimos nuevamente pasará a violeta, que nos indicará que grabará en Full HD, y en rojo nos indicará que estará en modo de fotografía. Bien, otra funcionalidad que trae es la visión nocturna. Es simplemente en standby, mantenemos el botón de on off oprimido hasta que parpadee y ahí vemos los LEDs de visión nocturna que se activan. Bien, esta es la muestra de video en HD. La verdad me parece que graba bien, no digamos que las mejores condiciones. Acá el día estaba un poco nublado, pero pues el video se ve un poco bien. No tiene estabilización de video, obviamente. Estamos hablando de una cámara de $10 únicamente, pero digamos que el video en HD es una buena opción. Esta es la muestra en Full HD a 15 frames por segundo y acá la verdad la cámara me decepciona mucho, así es que si estás buscando una cámara que grabe en Full HD, creo que esta no es la cámara. Bien, y esta es la grabación con el modo de visión nocturna. Esto lo grabé
completamente a oscuras. Espero no me tropiece, parezco un fantasma. Y bueno, digamos que capta muy bien las imágenes en plena oscuridad, pero pues la calidad del video sigue siendo muy mala. Bien, y ahora vamos a ver la calidad de fotografía. Nos prometen fotografías a 12 megapíxeles, pero pues la verdad esto es lo que obtenemos, unas imágenes básicas más bien. Digamos que para mí no tienen la calidad ni siquiera de una cámara de 2 megapíxeles. Pues bien, este es el review flash de esta cámara. Cosas buenas para destacar: de pronto la grabación en HD, y el precio obviamente son solamente $10. Y cosas que no me gustaron, es la grabación en Full HD, solamente a 15 frames por segundo, y la fotografía. La verdad, si estás buscando una cámara que grabe en Full HD, creo que esta no es la mejor opción. Es mejor invertir un poco más y obtener mejores resultados. Pero si te conformas con la calidad de video en HD, creo que esta es una muy buena opción por solo $10. En la descripción del video encontrarás el link por si la decides comprar. Así es que esto es todo por hoy. Espero te haya gustado este review. Espero me regales un like y compartas este video y te suscribas al canal, y nos vemos hasta un próximo video. Chao. Y aquí te dejo con más videos que pueden ser de tu interés.